Sergio. Gracias, Vladimir, por conectarte. Sergio, gracias a ti. Bueno, ya listo para compartir contigo y conversar, analizar lo que ocurre y acontece en el continente americano. Así es, efectivamente. Hoy se espera una importante reunión en la sede de la OEA para pues, avanzar en lo que tiene que ver con el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Así lo manifestaba hace unos días el representante de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarrebriceño. Más allá de lo que pudiera allí ocurrir, que al final creo que va a ser aprobado, ¿qué expectativas tienes en ese sentido, Vladimir? Lo primero es que hay un cambio de ritmo importantísimo y de escena, porque hasta la semana antepasada, que hemos venido haciéndole seguimiento a este tema durante, ¿qué será? 2, 3 meses, pensábamos en Venezuela en términos individuales, a llegar a ese paso número 4, hacer la solicitud de la activación del órgano de consulta y entregar el contenido, el documento que justifica la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sin embargo, a partir de los acontecimientos de la supuesta reactivación de este grupo de la FARC, que algunos le llaman disidencia, yo sigo insistiendo que sigue siendo exactamente el mismo grupo, con exactamente los mismos dirigentes de este grupo terrorista, pues bajo ese principio vemos una naturaleza distinta de la posible aplicación del TIAR. ¿Por qué? Porque ahora no solo pudiese ser activado, solicitado y activado a partir de lo que Guaidó pida, sino también pudiese ser solicitado por parte de Colombia, porque Colombia sí está recibiendo una agresión directa por parte de estos grupos terroristas amparados en Venezuela. Y qué interesante es ver la dualidad en términos de los artículos del TIAR, cuando en el artículo 3 se habla de ataque armado, que es lo que estaría recibiendo potencialmente Colombia en cualquier momento, y el artículo 6 sería el de Venezuela, que tiene que ver con invasión y desestabilización por parte de grupos que, aunque no son por vía armada, han tomado un estado del continente, que sería el caso venezolano. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Y tú lo comentaste arrancando esta conversación. Bueno, pues sí, el día de hoy finalmente se va a activar el paso número 4. Esto quiere decir que estamos al 50% del cumplimiento de los requisitos para aplicar el TIAR. Además, algo interesante es que esta presentación de esta carta de solicitud para la activación del órgano de consulta no solamente depende o no solamente está firmada por Venezuela, son 11 países y se necesitan 10 para activar el órgano de consulta. Así que, de entrada, digamos que esta es la lectura de lo que va a ocurrir el día de hoy. No sé cuál es, por supuesto, la que estás dando tú. No, sí, yo creo que definitivamente se va a dar como tal. Ahora, como bien decía, entre otros, ayer Elliot Abrams, esto no implica una intervención militar, y ayer también lo hemos conversado con otros analistas sobre este caso. La activación del TIAR no implica, sí, efectivamente, una intervención militar, pero sí implica una presión más en contra del régimen de Maduro. Y creo que ellos, digo, el régimen está al tanto de esto, tanto así que por eso es que han salido todo lo que hemos visto en las últimas horas, esta reacción, por ejemplo, que tuvo Pedro Carreño, decir que ya tenemos localizado Bogotá, etcétera, todo aquello que dijo ayer, y los comentarios constantes de parte del régimen. Yo sí creo, Vladimir, que yo no digo que digamos, porque este régimen siempre nos sorprende de una forma u otra, pero creo que están un poco asustados con todo esto. Creo que se les está pasando de las manos la situación, no sé. Sí, pero quiero precisar un punto, ¿no? Con lo que tú dices de Elliot Abrams, con lo que él informó que no implicaba una posible intervención militar, no lo implica, pero no lo descarta. Es importante destacarlo, o sea, eso está allí y se puede dar. ¿Creemos que se va a dar de manera inmediata? Pues no, obviamente no. Ellos van a procurar otras vías primero, pero eso está allí en escena. Sí, estoy de acuerdo contigo. Obviamente el régimen de Maduro está procurando cambiar también la escena de la opinión pública y concentrar de alguna manera una especie de unión que no existe en torno a una posible agresión externa. Lo que pasa es que el descontrol que tiene el régimen es que esta agresión externa, de caso, digamos, si se llegase a dar, al menos en términos de amenaza por parte de Colombia, por ejemplo, sería una respuesta a lo que significaron las declaraciones y los videos de la FARC, a lo que ha significado la investigación que ha sido demostrada por los órganos de seguridad del Estado y de inteligencia colombo-venezolanos, en los cuales pues se evidencia la asociación directa entre el Estado criminal y estos grupos. Entonces, bajo ese principio, sí vemos un descontrol. Fíjense que, por ejemplo, originalmente el régimen de Maduro había destinado 3.000 militares, funcionarios militares para la frontera. Recordemos que Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera. Ahora pasaron de 3.000 a 150.000 funcionarios, que muchas
muchas veces nosotros solemos mofarnos de eso porque conocemos la profunda incapacidad que tiene el régimen de Maduro para poder hacer algo bien, pero lo que sí es cierto es que aunque haya chatarra y aunque sea todo un desastre, no quiere decir que están desarmados completamente y no quiere Y es decir que no una cuenten con el apoyo. intimidación, es una Sí, intimidación de parte del régimen contra Colombia. Es así, es totalmente cierto, yo también estoy de acuerdo, yo también, si yo viviría en la frontera y veo es la presencia de estos militares, yo me asustaría, o sea, yo diría, no, por no, no, supuesto. aquí, ¿no? Y fíjate qué Pero lo importante interesante. también, creo, Uh-huh, Vladimir, es que el gobierno colombiano, como siempre, ha sido muy prudente. En sí. este caso dice, yo no voy a caer en esta provocación, yo no voy a aumentar mi fuerza militar en la frontera, no quiero justamente caer en eso. Creo que pues también ellos siempre piensan de una forma distinta, ¿no? Sí, aunque lo han manifestado de esa manera y me parece muy coherente hacerlo así, no pescarle el discurso. Ahora imagínense, vemos el cambio en tono, porque si tuviésemos a un Uribe como presidente en este momento, tal vez el discurso sería distinto. Pero qué interesante el discurso de Duque, del canciller Carlos Holmes Trujillo y del resto digamos, del Ejecutivo, que han sido bien ecuánimes, bien serios a la hora de hablar sobre este tema. Pero, sin embargo, han levantado el nivel de alerta máxima por parte de los órganos de seguridad del Estado colombiano. Ahora, yo me pregunto, Sergio, cosas que por supuesto no vamos a saber, porque cuando se maneja inteligencia, la inteligencia no se comparte. Pero me pregunto, ¿será que Colombia solamente está preparándose para defenderse ante un eventual ataque? No por parte de las fuerzas militares venezolanas. Yo creo que las fuerzas militares están funcionando como un círculo de seguridad, un anillo de seguridad para que ataquen estos grupos terroristas como el ELN, la FARC, el EPL, etcétera. Pero me pregunto, ¿estarán preparados solo para defenderse o por el contrario irán bajo una doctrina Uribe y decidirán atacar incluso en Venezuela, como ocurrió cuando dio de baja a uno de los capos de la FARC, que era Raúl Reyes, que tú lo recordarás, en la población de Esmeralda, ¿Cómo en no? Ecuador, cuando decidió bombardear desde Colombia, y no Exactamente. solo bombardear, ellos entraron hasta suelo ecuatoriano y agarraron digamos, miembros de este grupo terrorista. Son preguntas que Sí. están, por supuesto, al aire. No, y que además fue determinante un poco para conocer más cómo se manejaba la FARC en ese instante con toda la investigación o toda la información pues, que ellos pudieron recoger. Pero hace rato, por ejemplo, conversábamos nosotros, Vladimir, con Iván Simonovis, y él nos Uh-huh. decía que efectivamente, pues sí, se está trabajando en Venezuela con respecto a estos grupos, a la presencia de estos grupos irregulares en el país. Y claro, él por supuesto no me quiso dar más detalles, era lógico, es lógico, porque bueno, porque si no, pues está adelantando información, pero sí aseguró que se está haciendo todo lo posible por acabar con estos grupos y ahora él, como con este cargo que ostenta aquí en Estados Unidos, dice que recibe constantemente información que es pues dada a los, en todo caso, fuerzas de inteligencia norteamericanas y además, como me decía hace rato, ha compartido información con otros gobiernos. Yo me imagino que cuando me Uh-huh. decía eso, pues hablaba directamente de Colombia y seguramente también de Brasil. Sí, pero fíjate algo que temo profundamente, Sergio, tiene que ver con que sí, entiendo que lo que se está procurando es acabar con estos grupos, pero Colombia tiene 58 años en guerra interna y Sí. no ha logrado acabar con estos grupos terroristas. Ahora me pregunto, esta gente en Venezuela no tiene 2 días instalándose, esta Ah, gente no, tiene claro, años, incluso de claro. la época de Chávez ya se estaba instalando. Entonces me pregunto cuál será el destino de Venezuela luego de que caiga esta pesadilla del chavismo, del socialismo del siglo XXI. ¿Es que acaso automáticamente estos grupos van a poder ser, y lo voy a decir con toda la palabra como corresponde, exterminados? ¿Estos grupos van a ser eliminados del territorio nacional o por el contrario tendremos una guerra interna al estilo colombiano y puede ser parte de la política que ha manejado el Estado criminal? Son grandes dudas y que nos planteamos, porque los que creen que al salir Maduro ya todo se resolvió, pues digan, déjenme decirles, esto no está más lejos de la realidad, porque tristemente hay muchas cosas que van a quedar allí estructuralmente y para cambiarlas hay que hacer un trabajo, pero larguísimo en términos de años y de dedicación. No, y además que hoy día estos grupos, como nos decía Simonovic hace rato, y lo comentaba también hace unos días la diputada Arellano, son grupos que están como Pedro por su casa, pues hacen lo que Sí. quieren, incluso como ministros, tienen escoltas, Uh-huh. viven bien, o sea que no están actuando en Venezuela, por supuesto, sino que operan inteligentemente o hacen operaciones de inteligencia en Venezuela para ir contra, en este caso directamente Colombia, ¿no? En el Y es muy caso, cómodo.
Es muy Ah, cómodo porque cuenta, que es muy cómodo porque cuenta con el apoyo de un Estado. Y además lo que yo comentaba el fin de semana en CNN decía, hey, esta gente ya no solamente vive de la extorsión, del secuestro y del narcotráfico, esta gente tiene financiamiento estatal por parte del régimen venezolano y no solamente estatal, sino que tiene controles de minas de oro en Venezuela. Es decir, esta gente tiene ingente cantidad de recursos que les permiten hacer cosas que no lograron hacer incluso en Colombia. Y el objetivo estratégico del hemisferio, controlar Colombia y Venezuela, olvídense lo que significaría en términos de aplicación para el resto del continente. Por eso que insisto que para aquellos que creen que el TIAR no puede ser aplicado o que ningún país va a reaccionar, yo creo que ya es inevitable, porque ya el mal se ha esparcido fuera de Venezuela. claro, el tema es que lo puedan entender, o sea, que todo el mundo pueda entender que es así, que Claro. efectivamente Venezuela está haciendo, se está convirtiendo en esa guarida, o ya se ha convertido, pero ahora más en esa guarida de estos grupos, porque no solamente son grupos de las FARC o del ELN, también hay grupos como por ejemplo el hecho de lo que estamos hoy recordando, este 11 de septiembre, de grupos talibanes, de grupos Hamas, Así es. de grupos Hezbollah, LGTBI. correcto. Entonces, claro, yo creo que hay que poner un ojo en Venezuela y yo me imagino que los gobiernos del mundo, entre ellos el Estados Unidos, por supuesto, tiene ese ojo fijo en Venezuela de lo que estaría pasando en Venezuela y ver cómo se acaba con eso. Sí, ahora lo que sí te digo, y afortunadamente está pasando esto de esta manera, yo creo que va a haber un cambio de liderazgo en términos de actores. Hemos estado muy concentrados en Estados Unidos y en la diáspora venezolana y en la coalición de Guaidó, pero yo creo que Estados Unidos va a quedar relegado a un segundo puesto después de Colombia. Creo que Claro. Colombia va a tomar una posición digamos, la primera fila porque es el primer afectado. Ya en definitiva, antes escuchábamos a Estados Unidos decir es que Venezuela es una amenaza inusual para la seguridad del Estado y Colombia callada, 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 callada. Ahora estamos viendo que Colombia tiene los fusiles encima, mientras que Estados Unidos está muy tranquilo más al norte. Entonces creo que va a cambiar el ritmo y esto probablemente hoy mismo lo vamos a ver, no solamente a partir del 23 en la sesión de presidentes de la ONU, sino lo vamos a ver hoy mismo cuando veamos al embajador colombiano hablando desde la OEA y pidiendo también la activación del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Una última cosa, ya que tocas el tema de la ONU, Uh -huh. también hay muchas expectativas con esto. ¿Por qué crees tú que hay esa expectativa? Incluso he escuchado comentarios como que estemos pendientes porque en la Asamblea General de la ONU puede tomarse una decisión o puede haber un cambio. ¿Qué se puede esperar allí en la Asamblea General de la ONU? Yo creo que nada, Absolutamente nada. básicamente son comentarios, son discursos lo que se dan allí, ¿no? Sí, absolutamente nada y tú estás en lo cierto. La ONU es un cascarón vacío y más allá de un cascarón vacío es un concierto de naciones en la que cada quien, por supuesto, busca hablar hacia su lado. Y Incluso Maduro tiene uh -huh. previsto ir, por lo menos se ha dicho, Sí, ¿no? Que lo haya ojo, aquí previsto. lo interesante, Sergio, lo interesante es que Guaidó también tiene planificado ir para la ONU del 23 al 27 de septiembre y aquí la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿será que finalmente se va a reunir con el presidente Trump? ¿Será que va a aprovechar para reunirse Puede con ser Trump, eso, con Duque? eso por Ojalá que ahí. sea así, ojalá. Pero lo que sí es cierto es que tú tienes toda la razón, de la ONU no podemos esperar nada porque el único órgano de la ONU que está autorizado para generar alguna acción internacional es básicamente el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU tiene, entre otros, a Rusia y Rusia no va a votar en contra del régimen de Maduro, olvídense. Por lo Olvídate. tanto, sí, sirve solamente para exponer lo que ha significado el Estado criminal, pero ya lo saben los países. Así que básicamente en todo caso, como yo lo he dicho en otras oportunidades, servirá para que tras bastidores se converse entre varias naciones a ver qué acciones se pueden generar. Yo creo que hoy, al día de hoy, es más efectivo lo que pueda pasar de cara al TIAR a lo que pudiese pasar con la ONU, que yo lo doy por descontado. Simplemente va a ser un tema de argumento, de discurso, levantar la voz y se acabó. Eso es lo que yo creo que va a pasar con la ONU. Pero como tú dices, yo creo que lo que pudiera ser resaltante sería, sí, la presencia de Guaidó allí, si llega a Sin darse. duda. Claro, además que él no estaría en la Asamblea General, sino que estaría en un Exacto. órgano paralelo, ¿no?
que en Sí, sí, teoría... sí. En el Foro Concordia, que es un foro además reconocido internacionalmente, y bueno, estaría allí. Sé que va a estar Lilian Tintori, va a estar Smolansky, va a haber varias personas, pero al foro tampoco le doy mayor relevancia. La relevancia es No, que Guaidó que estuviera pise Guaidó allí Estados Unidos, y porque Estados estuviera Unidos, físicamente allí. exactamente, Guaidó no ha venido acá, y es una de las grandes peticiones que se le ha hecho. Hey, ¿por qué has ido a Chile, a Argentina, a Colombia, y por qué no has pisado Estados Unidos, que es un aliado natural para ti? Entonces, tal vez esto sirva de excusa, este Foro Concordia, para pegar un brinco hasta Washington, D.C. y reunirse con el presidente Donald Trump. Ojalá y sea así. Bueno, un fuerte abrazo, Vladimir, como siempre, y gracias, ¿sí? Por Otro este para ti, Sergio, contacto. siempre encantado. Seguimos conversando, Vladimir Kislinger, amigas, amigos. Una pausa, en breve continuamos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos.